que haya 5 especies aquí se puede entender de manera fácil, porque verá, estamos en un sitio que se llama Corredor de la Bureba, es un sitio de paso que evitaba dos cordilleras montañosas, la cordillera ibérica y la cantábrica. Ese espacio entre cordilleras además comunicaba dos cuencas hidrográficas, la del Ebro y afluentes cercanos, con la del Duero, también afluentes cercanos. Los animales, en sus movimientos migratorios en la prehistoria, pasaban de una cuenca a otra, los humanos iban detrás, llegaban a esta pequeña sierra que tiene unos 5 kilómetros de galerías aproximadamente, es un complejo cástico, con lo cual tenían refugio, tenían agua y alimento. Por aquí siempre ha pasado gente, lo sigue haciendo, de hecho, está el Camino Santiago, está ahí una calzada romana, hay 2 carreteras nacionales, una a cada lado de la sierra, es decir, siempre se ha utilizado este lugar de paso para moverse en la península hacia el interior. Hay que entender que estas especies se movían por toda Europa, pero sobre todo en el sur de Europa. Aquí en España se puede decir que era un refugio lo que es la península, porque las glaciaciones apenas tenían tanta dureza como el resto de Europa. El hecho también importante para que se hayan podido conservar los restos aquí, aparte de que siempre ha pasado gente, es que estamos en un complejo cástico. Las cavidades, cuando entra un resto óseo de un animal o de un humano, acaban fosilizando, porque si un animal muere en el campo, a los pocos días se ha desintegrado completamente. En cambio, dentro de una cavidad, ahí queda y se puede fosilizar con el paso del tiempo. Las cuevas son como alcantarillas, todo lo que queda alrededor de ellas o la actividad que queda dentro, si hay una lluvia, lo arrastra hacia adentro, se va acumulando. Y luego tiene que pasar otra cosa, y es que el río que forma las cavidades se retira de la sierra, que es el caso, el río Arlanzón, que pasa por Burgos, antiguamente horadó toda esta sierra. Y hizo posible que al retirarse la actividad de humanos o lo que arrastraba la lluvia se fuera acumulando. De hecho, ustedes van a ver 3 cavidades que fueron descubiertas gracias al trazado de un tren minero que venía de la Sierra La Demanda y iba al Rosa Vizcaya con hierro y carbón. Esto se discutió en el 1900 más o menos. Rompió las 3 cavidades que estaban cerradas completamente, no se sabía de ellas y no fue por este paso del tren, y dejó a la vista todo el sedimento, la acumulación de actividad de aproximadamente 2 millones de años. En la sierra hay 200 complejos, o más o menos 200 yacimientos. Se trabajan 9 ahora mismo y se saca un 5%. Van a haber 3. El primero, tendré que coger las escaleras que ven ahí. El primero se llama Cima del Elefante. Ahí aparecen los restos más antiguos. El segundo se llama Galería. Ahí es una cavidad que se llama Cueva Trampa, porque, bueno, ustedes tienen una explicación allí. Allí tuvo actividad una especie se llama Homo heidelbergensis o preneandertal, que tiene 500.000 años. Aquí dejó el enterramiento más antiguo que se conoce en la humanidad. Hay que entrar en Cueva Mayor, encima de los huesos, hay que entrar unos 500 metros en la cavidad, y en una cima depositaron entre 29 y 33 individuos. Están prácticamente completos, aparecen hasta los huesos de los oídos. Todas estas especies están expuestas en el Museo de la Evolución en Burgos. Merece la pena verlo. Vale, o sea que los huesos originales están allí. Sí, están allí una parte representativa, porque todavía hay muchos que están en el laboratorio estudiándose. Se lleva 42 años trabajando y bueno, se saca un 5%, es decir, todavía hay muchísimo potencial. Y se trabaja 1 mes y medio al año, porque si sale tanto material que no da tiempo a estudiarlo. ¿Y se estudia en España? Se estudia en España y en otros sitios del mundo. Por aquí este yacimiento tiene un equipo de investigadores que es internacional, ¿vale? Aquí hay cola de espera para venir a trabajar. Claro, o sea, tiene un interés a nivel mundial, se puede decir que es único. Y bueno, importancia mundial. En África están los más antiguos, pero en cantidad y en número de especies como este no hay ninguno. 5 especies distintas encontradas, sí. Le decía esta especie de 1.200.000, que todavía no se le ha podido poner nombre porque han aparecido restos, pero no suficientes para saber qué especie es. Luego en el último yacimiento... Perdón, ¿esa especie es la justo más cerca del mono o más cerca del nuestro? Hombre, esa especie estaría en principio más cerca nuestro, porque es 1.200.000. La separación de los simios como tal, de la especie del homínido, de los simios, se produce hace aproximadamente unos 7 millones de años, con lo cual está más cerca de nosotros. Van a ver el último yacimiento, se llama Grandolina. Ahí está, aparece una especie, ahí tiene actividad en los niveles superiores. Él les decía que se va acumulando, cuanto más arriba, más cercano en el tiempo los sedimentos. En las partes superiores, hace unos 300.000, 400.000 años, esta especie que les decía que hizo el enterramiento, ahí tiene varios campamentos de caza. Hay uno especializado en bisontes, aparecen miles de restos de bisonte cuando se ha llegado a ese nivel. Y en el nivel TD6, que así se llama, aparece la especie Homo antecesor, que es una especie que nace aquí en la sierra, el único lugar del mundo donde se han encontrado sus restos. Tiene 900.000 años, son restos de niños y adolescentes canibalizados. Y bueno, eso es el último yacimiento que van a ver. También ha aparecido Neandertal. Hay 2 yacimientos en la parte superior de la sierra donde han aparecido restos de Neandertal.
Hay muchísimos lugares donde aparece su industria lítica porque ellos trabajaban cerca de las cavidades de ríos, sobre todo este lugar que ven ustedes aquí estuvo inundado durante miles y millones de años. De aquí sale un río que va subterráneo, que se llama Río Pico y desemboca en el río Arlanzón más allá arriba, o sea, nace aquí en la sierra. Y bueno, pues luego también está nuestra especie, Homo sapiens. Desde que llega a Europa se introduce en la península ibérica y aquí ha tenido actividad de forma continuada prácticamente hasta la Edad Media. Sobre todo en las grandes entradas de las cavidades hay actividad de funeraria, hay actividad diaria, de vida diaria, con animales, fósiles de animales de granja, con restos de silos de grano, con utensilios en cerámicas, es una pasada, pinturas también hay. Eso está todo cerrado, eso está cerrado, de hecho no se visita. Eso lo tienen allí reproducido en el Museo de la Evolución. En Burgos, sí. Porque este edificio aquí abajo es solo para... Solamente el centro de recepción de visitantes. Luego está el pueblo Atapuerca, que está al otro lado de la sierra. Ahí hay un centro de arqueología experimental. Allí es lo que se hace una reproducción, una recreación de cómo se vivía en la prehistoria. Eso también se visita, dura hora y cuarto, hora y media también. Normalmente la gente hace visita al museo, viene en autobús desde allí a aquí, visitan esto y después se come en Atapuerca Pueblo o aquí en Ibeas de Juarros y se va a hacer el centro de arqueología experimental. O sea, se puede pasar un día completo. Completo y exactamente, tal. ¿En internet está? Sí, eso lo pueden ver en el Museo de la Evolución. Si ustedes entran, ahí tienen la información o en la página web de Fundación Atapuerca, en cualquiera de los dos sitios. Interesantísimo esto, para ver con los críos y tal. Sí, esto ya le digo. Madre mía. No, por 1,5 millones de años. Bueno, y 7 millones de años, bueno, los monos, ¿no? Pero, joder. Hombre, hay que pensar que la especie humana realmente, los restos más próximos a nosotros, por ejemplo, los australopithecus, tenía un aspecto muy parecido al simio. Sí que andaba erguido, pero su aspecto andaba erguido, completamente erguido, pero su aspecto exterior era igual que un simio. Porque la evolución ha sido muy lenta. Nosotros llegan a Europa y bueno, lo que va sucediendo es que al utilizar las vestimentas se va perdiendo el vello también. ¿Pero llegan a Europa desde dónde? Llegan desde África. África el origen de la humanidad está en África. Nuestra especie evoluciona adaptándose a las circunstancias climatológicas. Nosotros no necesitamos protegernos tanto del sol porque por esa razón nuestra piel se ha aclarado. Y los ojos, cuanto más al norte, más claros también porque el impacto de la nieve es menor en ojos claros. Nosotros tenemos esa condición por eso, pero realmente nuestros orígenes son africanos. Y de hecho, vamos, hay tantos yacimientos allí que lo constatan que es imposible pensar otra cosa ahora mismo. Joder, qué interesante. Pues la verdad que muchísimas gracias por la explicación, porque vamos. Nada, para que se hagan una idea. Ya le digo que la visita es hora y media más o menos, y bueno, yo lo que les he contado son muchos datos, pero aquí se lo van a estirar. No, por favor, vamos. Se lo van a estirar mucho. Muchos datos que no sabíamos, mira. Claro, pues ya lo saben. Vamos. La verdad es que es impresionante, ¿eh? Sobre todo lo del grupo este de que vienen de gente, claro, esto sería como el Harvard Bueno, esto realmente era la península ibérica, lo que esto es un lugar de paso. Aquí lo que tenía la suerte que al llegar aquí había unas cavidades y se quedarían temporalmente porque éramos nómadas. Ellos seguían en el curso de los animales, ¿sabes? Claro. Y hombre, había aquí animales que estarían de paso, otros se quedarían por aquí porque Animales salvajes, claro. el interior, claro. Aquí han encontrado restos de todas las especies habidas que hay en África, por ejemplo, quitando jirafas, el resto se han encontrado todas, rinoceronte, hipopótamo, león, tigres, dientes de sable, hay mamut. Sí, todas estas especies. No se encuentran especies, es decir, un esqueleto entero ni mucho menos. Siempre hay que pensar que en una cavidad, cuando entra un resto, lo normal es que quede cuarteado porque el peso del sedimento lo parte, eso para empezar. Y después, toda esta actividad era que los humanos o los animales que estaban cazando los comían. No siempre, ellos cuando cogían una presa lo primero que hacían era cuartearla y llevarse las piezas que realmente merecían la pena. Claro. Porque había mucha competencia, tenían que luchar contra animales salvajes que se descuidaban, se los comían a ellos, o sea, tenían una vida con mucho estrés. Vivían muy poco, unos 30 y tantos años. O sea, se llevarían los solomillos, las patas. Claro, sí, es así. De hecho, sí, en este que decía de bisontes, ahí solo aparecen prácticamente lo que sería el espinazo, no aparecen las patas porque esas se las cortaban y se las llevaban a un sitio donde estaban seguros que las podían comer. Eran como animales. O sea, bueno, realmente era la pura supervivencia. El hecho de haber utilizado industria lítica, haber aprendido a organizarse para la caza es lo que nos ha hecho humanos como lo somos ahora nosotros. Y fuego también tenían, claro. El fuego, no hay constancia de que en aquella época todavía supieran lo que era el fuego. No se sabe exactamente. Aquí se puede, a lo mejor hay indicios de hace 300.000, 400.000 años de que pueden haber utilizado el fuego, pero no está tan claro. Seguramente, de todas las maneras, estamos hablando de que cazaban, pero su dieta se puede decir que en un 70, más de un 70, un 80% era vegetal, porque era muy difícil la caza y prácticamente
buena parte de su alimento a nivel de carne era de carroñear, Sí. más que de cazar, porque era súper difícil la caza. O sea, fíjate Claro. tú la competencia que había y luego organizarse era muy difícil. Claro, en esta época, Salir a, bueno, ya te digo, tenía una vida muy estresada, o sea, no nos podemos hacer ni una idea. además que Esos sí. inmóviles. Sí, sí, bueno, y esta gente eran unos máquinas. Pero, no, hostia, no, está y clarísimo. los más fuertes son los que sobrevivían. Bueno, le Ahí digo uno que estos- nacía tal, fuera. Los restos, claro, se puede decir que la especie esta que les decía preneandertal, que es el enterramiento, hay una acumulación que todo el 95% de los restos encontrados en el mundo de esa especie aparecen aquí porque están todos acumulados. Y se sabe muchísimo porque tienen una estructura ósea con los huesos mucho más gruesos que los nuestros para evitar los impactos cuando saltaban o corrían o se pegaban un golpe de que hubiera una fractura. Luego tenían una musculación para llegar a un esqueleto que pesaba tanto, eran auténticas, ya te digo, unas moles humanas. Sí, sí, Eran sí, un poco más altos que nosotros, más o menos Sí. parecido a ¿Eran nosotros. más altos? Pesaban 100 kilos, midiendo unos 75, unos 80, o sea que Eran unos cachas. bueno, por lo que te digo, te pegaba una torta y aparecías en San Sebastián, o sea, No está claro, porque tendrían que serlo, porque para sobrevivir... en ya la- digo que sí, pero una adaptación a las condiciones que les tocaban. Allí no La había. competencia que tenían, porque claro, ellos morían muy jóvenes, la mayoría de los que aparecen ahí son gente joven. ¿Pero por qué morían, joder? ¿Por enfermedades? y por Bueno, cosas? morían posiblemente sí, una infección de un diente les suponía la muerte, porque Oh. claro, eso se Bueno, extendía. o eras muy fuerte o. Normalmente de todas maneras no tenían problemas de caries y esto no, porque sobre eso aparece sobre todo con la introducción de los hidratos de carbono en la dieta, por ejemplo los cereales. Desde que el hombre se hace sedentario y empieza a cultivar campos, es cuando aparecen los problemas de boca. Sí. Ellos tenían la dieta más vegetal, pero no tanto de cereal, porque claro, si comían algo de cereal era muy esporádico, no hacían una recolección como hacemos nosotros y luego comes un pan, ellos no tenían eso. Sí, 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 Pues sí, bueno, está claro. ellos si tenían un golpe, por ejemplo una fractura en un diente, se infectaba y adiós. De hecho hay un caso así, el cráneo número 5, que se llama Miguelón, que está expuesto allí, ese hombre murió por una sepsis general, que lo produjo una ruptura del bacteria diente. que- Una Miguelón. ruptura, un golpe, un impacto, lo que fuera. Qué curioso, de verdad. Pues nada, ya les digo, si van al Museo de la Evolución, eso también está todo allí muy bien explicado, es Pues un sin centro... duda. O sea, Museo de Evolución, El esto, Burgos, sí, y luego está muy Atapuerca céntrico, sería. está prácticamente en lo que es la estatua del Cid, al lado del Pero río. hay excursiones al día de hoy, hay excursiones. Empiezan hoy a activarse. Ah, hoy, mira Hoy qué bien. empezaban hoy, sí, después de no sé cuántos meses que hemos estado por ahí. Joder. O sea, no es el día prácticamente. Entre el museo, Sí. esto y lo otro. La gente suele venir, vamos, yo le digo, la gente sí que suele hablar y tal, muchos vienen fin de semana, se hacen catedral, se hacen un poco los centros históricos de Claro, Burgos claro. y después se dedican otro día a esto, pues prácticamente a esto porque es lo que toca. Además que adoras, ¿sabes? Esto es un mirador, esto es que ve aquí, el complejo esto, nada, pues esto se hace un poco para... Energía, ¿no? Pero esto es como. Sí, esto es autónomo, tiene energía solar. Vale, vale, vale. Y bueno, pues ahí sacamos la energía para el día a día. Si no hay sol, que hace muchos días, sobre todo en invierno, pues entra un generador que tenemos de gasoil y bueno, nos mantiene la calefacción y nos mantiene... Sí, por lo Para menos. esta caseta, ¿verdad? Sí, para este lugar, exactamente. Joder. Y es un poco bueno. Bueno, pues nada, Pues de verdad que muchísimas gracias por la explicación, ¿eh? Ha sido usted muy amable. Ya suban las escaleras esta hacia primera. arriba, sí, Vale. el trazado del tren más recto, ustedes siempre pegados al trazado del tren. Vale. Pasar en el primer yacimiento, bajar unas escaleras y sigan ustedes hacia la derecha para poder seguir recto. Cuando acaben el tercer yacimiento, si siguen el sendero, es un circuito más o menos circular, que es un parque botánico. Vamos, un parque botánico es un sendero forestal que está muy bien hecho para poder caminar. O sea, que Joder, aquí está todo indicado. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Qué curioso, ¿eh? Bueno, este sitio hay que venir obligado.